Saludos cordiales. En esta ocasión, cumpliendo con un requerimiento de la materia Psicología Jurídica a cargo de la profesora Sorelis Smith de la carrera de licenciatura en Psicología de la Universidad de Yacambú. Mi persona, Claudia García, y mi compañera Glenda Calvis, vamos a presentar una entrevista a un profesional, en este caso un profesional de la salud, una doctora psiquiatra, que nos va a ahondar un poco sobre un tema bien novedoso que trata sobre la victimología. Antes de comenzar esta entrevista, vamos a dar algunos conceptos como para entrar en tema. Iniciando con este tema, vamos a empezar con una reflexión sobre víctima, victimario y victimización. La víctima, según la definición de la Real Academia Española, es la persona o animal destinado al sacrificio. Llámese sacrificio aquí en el sentido de sagrado oficio, que era ese oficio en la antigüedad en el cual se entregaba algo de valor, podría ser un animal y en unos casos personas, en aras de un valor superior. Otro concepto de víctima dice que es una persona o animal que ha sufrido daño por culpa de otro. Ese otro en algún momento tiene que haber tenido algún poder real sobre la víctima. Y el victimario es la persona que debe llevar a cabo el sacrificio. Lo muy importante es que entre la víctima y el victimario hay siempre una real y significativa desproporción en relación al poder. La víctima siempre es alguien que ha padecido el poder de otra persona. En ese sentido, cualquier niño que sufre o que ha sufrido es siempre víctima, porque por definición depende del poder de otros. En este sentido también, todo abuso es abuso de poder, independientemente de que tenga un componente sexual o no. De hecho, ese componente sexual suele tener más carga en el mundo de los adultos que en el mundo de los niños. Cuando esto se da entre adultos, la diferencia de poder tiene que existir, ya sea de fuerza bruta o de algún objeto o arma al servicio de la violencia. O también a veces esa diferencia de poder se da por una realidad social, como en los casos de violencia de género, donde la parte más débil no tiene formas verdaderas de protegerse o de equilibrar ese poder. La victimización, en cambio, no es un padecimiento, es una actitud, el cual es elegida, ya sea consciente o inconscientemente, de atribuir a otros una culpa o un poder imaginario sobre la suerte del victimizado. Entonces, no solamente no está sometido a un poder mayor, sino que se convierte en la que tiene el poder. Y son los que lo rodean quienes lo suelen padecer. Entonces, la victimización no es ser una víctima, es una pseudo debilidad, es una aparente devalimiento, esto independientemente de que la persona lo sienta o lo crea, pero está disfrazando un poder con el que solapadamente se manipula al otro. Así que el victimizado es el que se hace la víctima, entonces en la práctica está más cerca del victimario, se está más cerca del que ejerce el poder que de la verdadera víctima, la auténtica, la impotente que padece ese poder. Entonces es muy importante hacer esta distinción, sobre todo en la persona que es realmente víctima y la persona que se victimiza, en donde esa victimización es un disfraz que encubre un poder sobre las otras personas. Lo que decimos a veces, el poder del débil. Entonces, es bien importante distinguir esto porque en el lenguaje cotidiano se suele confundir. Ok, vamos a presentar la relación que existe entre el derecho y la psicología. De acuerdo a Guiomar Bejarano, el derecho y la psicología son considerados como ciencias que, de su perspectiva, tanto en forma común
tienen la conducta del hombre en la sociedad y la repercusión de este en su forma de expresión, en general toda manifestación humana que necesite de análisis respetando cada área del ángulo correspondiente. El rol de la psicología dentro de la administración de justicia tiene que considerarse con 3 bases: la psicología del derecho, la psicología en el derecho y la psicología para el derecho. En el primero tenemos que la psicología del derecho establece que el derecho está lleno de componentes psicológicos y que se hace necesaria que la psicología pueda funcionar adecuadamente, la cual observa el planteamiento de muchos de los artículos penales, como es el caso de los criterios para la inimputabilidad, o sea, para no considerar culpable a alguien. La psicología en el derecho toma la misma idea, que estudia las normas jurídicas como estímulos verbales, que tratan de retraer determinadas conductas que por la aplicación y su formulación requieren del aporte de la psicología para lograr una eficacia jurídica por los sujetos que intervienen en el cumplimiento de estas normas. Cuando las leyes se establecen para que sean cumplidas, se requiere ese componente psicológico en su redacción y en su comunicación para que éstas tengan el cumplimiento que corresponde. En el caso de la psicología para el derecho, actúa como un auxiliar cuando necesita información sobre sus fines y sus estrategias para interpretar hechos relativos a casos específicos. Tanto en la psicología como el derecho tienen el objetivo común de la intervención, que no es otro que la conducta de la persona, y quiere mostrar no solo lo común que tienen ambos campos, sino la necesidad de un trabajo coordinado entre ambos. Cuando evaluamos en este caso la victimología como ciencia penal, podemos decir que desde el año 1830 se viene trabajando sobre este tema, pero como un carácter autónomo y dependiente del conocimiento criminológico, y busca la justicia restaurativa, que es la reparación del individuo de la violación de derecho a la cual fue objeto. Para algunos la victimología es una rama de la criminología y para otros debe ser un campo de conocimiento independiente y propio, ya que intenta conocer la victimización más allá de los residuos o los reducidos campos del delito y la criminalidad. La fase de la consolidación de la victimología se logra a partir del primer simposio internacional de victimología realizado en Jerusalén del año 73. Y en el 76 es donde aparece la primera publicación de la revista especializada denominada Victimology. En esta, la sociedad internacional establece que como resultado de estos acontecimientos, los legisladores y algunos países fueron dando cabida a la programación y asistencia de la compensación y el auxilio a las víctimas del delito. De esta manera, la victimología ha alcanzado madurez y no solo como ciencia social, sino también como fuente de ideas y proyectos de naturaleza práctica. De chance allí, aquí está. Ok, perfecto. Entonces, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este proceso de entrevista que tendremos el día de hoy para abordar el tema de victimología y la relación entre las ciencias jurídicas y la ciencia de la salud. El día de hoy nos acompaña la doctora Alba Contreras. Su síntesis curricular es egresada como médico cirujano de la Universidad de los Andes, médico psiquiatra de la Universidad de los Andes, especialista en salud mental de la Universidad de Carabobo, especialista en salud pública de la Universidad de los Andes, especialista en planificación del programa en salud del Ministerio de Salud y Consumo de Madrid, España, especialista en sintergética. Su experiencia laboral va desde como asesora de la Organización Panamericana de la Salud, médico adjunto en la Coordinación de Salud Mental del Estado Mérida, Venezuela, coordinadora de la Salud Mental del Estado Mérida, Venezuela, directora de Salud Mental del Estado Mérida y médico psiquiatra en el ALBA. Agradecemos el tiempo que nos va a dedicar la tarde de hoy la doctora Contreras y vamos a abordar ciertos puntos que nos van a orientar con relación a la victimización y la relación de la salud mental y la psicología. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Reiteramos su disposición a atendernos en la tarde de hoy. Y quisiéramos comenzar, tanto mi compañera Claudia García como mi persona, con un grupo de preguntas para tener una mayor orientación con relación a lo que es el tema de victimología. En primer lugar, quisiéramos dar a conocer desde su perspectiva como médico psiquiatra qué considera o qué podemos considerar como la victimización. Bien, hola a todos, buenas tardes. Mira, podríamos considerar la victimización cuando una persona, después de haber sufrido un evento que pudiera ser un evento personal o una catástrofe natural, ¿sí?, que va a dar como respuesta una alteración en el patrón de la conducta que puede ser absolutamente modificable, decide mantenerse dentro de una emoción
que es el miedo, mantiene el patrón de conducta, atrae la atención de los más allegados y luego puede ir extendiendo esa atención no solo sobre el contexto íntimo, sobre un gran contexto, y de esta manera comienza a ganar poder. Pareciera difícil de entender esto, pero cuando entramos en victimización, nosotros lo que queremos es ganar poder sobre el otro. No decidimos modificar nuestra nuestra conducta, y nos mantenemos en la víctima. Es decir, que nosotros hacemos externalización de nuestras responsabilidades. Siempre vamos a encontrar a alguien quien es responsable por lo que me pase, porque hemos perdido el primer territorio de la seguridad, y no podemos seguir ascendiendo hasta poder yo trabajar la responsabilidad de mi vida y de lo que yo pueda actuar con el mundo. O sea que la victimización puede considerarse como un acto voluntario y consciente, o podemos tenerlo como también un elemento inconsciente en respuesta de la acción. Tal cual, como tú lo dices, Glenda, puede ser un acto muy, pero muy consciente cuando yo quiero mantener el poder y la manipulación sobre los que están cerca de mí, pero también puede ser un acto muy, muy inconsciente. Sobre todo se dice que hay actos inconscientes cuando la lesión que se sufre es a muy temprana edad. Muy buenas tardes, doctora. Hola. Entonces, podríamos decir que una descripción de psicopatológica de la victimización sería, ¿cómo nos puede usted describir la psicopatología de la victimización? Ajá. En cuanto a la psicopatología de la victimización, si nosotros lo pudiéramos ver desde lo que nos describe Carlos Gustavo Jung, ¿verdad? Que nos habla del inconsciente, ¿sí? Del subconsciente y del yo, podríamos decir que cuando esta persona quiere adquirir poder sobre los demás o atraer atención sobre los demás, lo va a hacer directamente desde el yo. Pero si esta persona lo está haciendo desde el inconsciente, se va a mantener allí con una conducta de sufrimiento, con poca responsabilidad de todos y de cada uno de los actos que ella haga, porque siempre va a querer externalizar, siempre va a querer conseguir fuera de él, fuera de su interior, alguien que sea responsable por lo que ella haga. Es decir, que posterior a sufrir un abuso, que generalmente, hablemos de esto, un abuso o una catástrofe natural, porque también podemos entrar en esto, me quedo en ese pobrecito yo, el que no soy capaz de salir adelante, en el que no logro hacer un crecimiento desde el punto de vista personal, que no logro ascender y poder establecer en mí la seguridad, poder saber cuál es mi verdadera identidad, quién soy, qué quiero ser, para dónde voy, y mucho menos llegar al territorio de la conciencia, de la responsabilidad, donde yo soy capaz de ser responsable de todos y cada uno de mis actos, sino que siempre voy a estar mirando fuera. Es decir, se vive hacia afuera, nunca asumiendo que existe un mundo interior.